súplica, ¿ustedes tienen ya los documentos ahí? Ya, licenciada, ya nos lo acaban de enviar. Revisaron Ya los tenemos documentos, revisaron recuérdense que aquí tenemos la teoría, ¿verdad? ¿Revisaron ustedes los temas ya? Hola. Sí, licenciada. ¿Revisaron su programa? Hola, jóvenes. ¿Revisaron su programa que vamos a llegar hasta el tema de la primera unidad del segundo módulo? De la segunda unidad, el primer módulo, perdón. ¿Sí lo vieron? Sí, licenciada. La relación del derecho penal con otras disciplinas, ¿verdad? Y vieron el módulo 2, ¿verdad, jóvenes? Son 2 documentos. Hola. Miren, por favor, necesito que enciendan sus cámaras y sus micrófonos, porque así yo sé que me están escuchando y que estamos en la misma sintonía, jóvenes. Jovencitas y jovencitos, por lo del examen que sería, díganme la fecha del examen, por favor. El 11 de marzo. El 11 de marzo. Entonces, otra semana, jóvenes, no tendríamos clases, ¿verdad? Solo esta semana. Correcto, Así es, correcto. jóvenes. Correcto, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada, así es. Vienen, les vamos a lo de la naturaleza jurídica, lo de la ciencia de la criminología, la antropología. Si quieren, miramos un poquito de esto, que sería lo de las enciclopedias penales, porque yo pienso que el principio de retroactividad, de culpabilidad, ese sí ya lo tienen claro, ¿verdad? El principio Sí. de mínima intervención, ese sí ya lo tienen claro, jóvenes. Si tienen alguna duda, este es el momento para que me lo digan, para que yo pase un poquito a repasar las enciclopedias penales y las ciencias del derecho, jóvenes. Hola. Jóvenes, por favor. Los quiero escuchar. Sí, todo claro, licenciada. Bueno, pues, miren, estos documentos, ¿tienen el documento que dice módulo 1 y módulo 2? ¿Ya lo tienen? Sí, licenciada. Sí, licenciada. licenciada. Sí, esos son los dos que van a entrar en el primer parcial. Ahora yo les pregunto, ¿tienen también, se recuerdan hasta qué artículos vimos? Hasta Estamos en el... el 18, creo, licenciada. En el ¿Perdón? 18, Ahí nos 17, quedamos. 16. ¿Nos quedamos en el artículo qué? Comisión por omisión. Ujú. Por ahí nos quedamos. En el artículo 16. del Código Penal. Código Pero de la penal. Constitución llegamos hasta el 19, ¿verdad? Correcto, licenciada. Licenciada. Entramos entonces, jóvenes. Hoy vamos a ver resumidamente estos temas y vamos a entrar a ver un poquito otros artículos y ahí nos quedaríamos. La clase que tenemos el jueves, yo, si ustedes quieren, se las doy para que estudien. Sí, licenciada. Pero quiero oírlos porque por lo que Licenciada. Sí, licenciada, está bien. Sí, licenciada. Sí, licenciada, gracias. Entonces no habría clase Gracias. ni el jueves, ni el otro martes, ni el otro jueves, ¿verdad? Sí, licenciada. Así es. Entonces, jóvenes, vamos a tratar de tardarnos hoy un poquito más, pero vamos a terminar hoy, para que me tengan paciencia.
Entonces, vamos a empezar, jóvenes, hoy para ver un repaso general. La definición de derechos, si la tienen clara, ¿verdad? ¿Sí la tienen clara? Que el derecho penal es ¿qué? ¿Qué es el derecho penal? Es una rama del derecho público. Es una rama del derecho constitucional. ¿Verdad? Que regula los pilares del debido proceso con la finalidad de aplicar las leyes, pero siempre recuérdense que es derecho ¿qué? Penal, ¿verdad? Que desde el punto de vista subjetivo, pues tiene que ver con el poder del jus puniendi del Estado. Del poder objetivo es ese conjunto de normas penales que se encargan de regular las normas que la sociedad determina, ¿va, jóvenes? Entonces, jóvenes, la naturaleza jurídica, dijimos que por naturaleza y por esencia el derecho penal siempre va a tener una esencia ¿qué? Única. ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Finalista, pero que lo más importante es que el derecho penal sí tiene que estar taxativamente establecido. ¿Dónde, jóvenes? En la ley, ¿verdad? No se vayan a basar en los otros documentos. Por favor, nos vamos a centrar en estos documentos para su contenido de su examen. No vayamos a irnos a otros, ¿oyeron? El derecho penal dice entonces, en la parte general, lo que va a estudiar siempre van a ser esas cuestiones de las generalidades, los principios, el concepto, los elementos, van a ser esos grandes tratadistas. En la parte ¿qué? General. La parte especial ya es la parte específica de los delitos, ¿verdad? El homicidio, el robo, el hurto. Entonces la parte general, generalidades, principios, elementos, naturaleza jurídica. La parte especial ya va a estudiar las condiciones punitivas. Entonces, jóvenes, dijimos que el derecho penal sustantivo es el código ¿qué? Penal. Penal. Ahora el derecho adjetivo. Procesal penal. Al penal. Muy bien. El derecho penitenciario, jóvenes. Punitivo. No. Ese joven es el que se va a encargar de ver el tema puramente del cumplimiento de ¿qué? De la pena. De la pena, ¿verdad? Cuando hablamos de las características del derecho penal, la presunción de inocencia, la igualdad, la proporcionalidad, el principio de legalidad, el respeto al debido proceso, los derechos humanos. Cuando hablamos del derecho penal como un medio de control social, jóvenes, estamos hablando que son esas reglas que impone la sociedad para que guardemos ¿qué? ¿Qué es lo que guardamos? La convivencia, la paz social, ¿verdad? La sociedad. La sociedad no permite que matemos, que robemos, para guardar la paz, ¿qué? Social. Jóvenes, para eso es, por eso es un medio de control social. El principio de legalidad, pues dijimos que es ese principio que nadie puede ser llevado a juicio si no tiene una causa, sin habérsele escuchado, sin habérsele notificado. Y para que termine un proceso penal en base a ese principio de legalidad, tiene que existir la norma, ¿verdad? Y tiene que pasar todos los pasos correspondientes para que se le pueda, ¿qué? Condenar. El principio de culpabilidad, pues es esa responsabilidad que va a tener la persona a la hora de cometer un hecho delictivo, ¿verdad? La exclusiva protección de los bienes, pues ya hablábamos nosotros y poníamos un ejemplo, se recordarán, pero la compañera pues nos recordó que son esos bienes que van a tutelar el Estado. Por ejemplo, el bien jurídico tutelado del delito de homicidio es la... ¿Qué? ¿Qué es, jovencitos? Derecho a la vida. La Derecho a vida. la vida. El derecho que tutelamos ante el robo, ¿qué es? El bien jurídico tutelado.
¿Qué es, jóvenes? La propiedad, ¿verdad? O los bienes económicos, ¿verdad? Y así sucesivamente. El principio de lesividad, que nosotros, ¿verdad? El Estado no puede actuar ¿para qué? ¿Cómo, jóvenes? El Estado no puede. Que alguien que haya cometido un delito tampoco se le puede imponer una pena que sea lesiva, ¿verdad? Que haya un daño también, ¿verdad? Para él, sino que lo que se trata es que ese principio, pues el Estado lo que quiere es que la persona que adecue su conducta, ¿verdad? Y que pueda actuar de la manera más correcta. El principio de la máxima intervención, pues la ley penal restringe ese abuso del Estado, ¿verdad? De sancionar o de utilizar medios que vayan a causar daño, ¿verdad? El Estado tiene una intervención, pero debe ser mínima, ¿verdad? Las ciencias del derecho penal, la criminología, pues ya dijimos que juntamente, jóvenes, con la sociología, juntamente con la psicología, la antropología, y así sucesivamente, la política criminal son todas esas ramas del derecho que van a ayudar al Ministerio Público, en este caso, que tiene la investigación, al Estado, para estudiar al delito, la delincuencia, la víctima, el control social, y para dictar políticas que de alguna manera sean las mejores para que podamos llevar nosotros la convivencia, ¿qué? Social. Social, ¿verdad? Entonces, eso va a ser la, ¿cómo dijimos que se llama eso? ¿Cómo se llama? ¿La política qué? Criminal. Criminal. Muy bien, ¿verdad? La política criminal tiene que auxiliarse de qué otras ciencias, por ejemplo, mencionen dos para que se les vayan quedando. Psicología. Antropología, ¿verdad? ¿Y qué más? La psicología, la sociología, ¿verdad? Estadística. Y muy bien, para poder estudiar ¿qué? Al delincuente, el delito, la sociedad y todo eso, ¿verdad? Jóvenes, cuando hablamos entonces de enciclopedias penales, estamos hablando de todo ese conjunto de las ciencias que también ayudan al derecho ¿qué? Penal. Entonces ahí vamos a hablar nosotros de la dogmática jurídica, vamos a hablar de la historia, vamos a hablar de la sociología, vamos a hablar de la filosofía del derecho, vamos a hablar de la política criminal, de las ciencias de la antropología, sociología, de la medicina legal, de la medicina forense, de la psiquiatría y de cualquier otra que coadyuve a la investigación, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de ciencias penales, estamos hablando de todas esas ciencias auxiliares que juntamente con la criminología o la política criminal, pues consagran lo que es o van a analizar constantemente, como ya dijimos en la política criminal, que esas ciencias lo van a ayudar a estudiar el delito, el delincuente, ¿qué más? Lo que la sociedad está estudiando, el control social, las penas, las medidas de seguridad. Lo que van a hacer es, van a encargarse, ¿verdad? De estar haciendo monitoreos, análisis constantes de las diversas acciones y de los diversos contenidos de lo que vamos considerando nosotros derecho, ¿qué? Penal. Ahí van a encontrar ustedes a la filosofía del derecho, a la psicología. Por ejemplo, la filosofía, nosotros recordamos que los maestros nos dicen que es el amor ¿a qué? A la sabiduría. Muy bien, excelente. Entonces, la filosofía en el derecho penal es ese amor o ese análisis a la ciencia que estudia al qué? El delito, al delincuente, las penas, las medidas de seguridad, ¿verdad? Y por ejemplo, la sociología criminal, cuando nosotros hablamos de sociología, inmediatamente vamos a pensar en el estudio y en análisis de la sociedad. Entonces, cuando vamos a hablar de la sociología jurídica, de puramente la sociología criminal, vamos a estudiar de esos fenómenos que va a estudiar o que va a observarse a través de la sociología, pero desde el punto de vista del crimen, ¿verdad? El derecho procesal penal, pues,
es ese conjunto de normas que van a regular el debido proceso, que van a regular también de alguna manera todo el proceso de escuchar a la persona que está detenida, o que está procesada, o que está acusada, o que está sindicada, que vamos a ver esas nominaciones. Van a también encargarse de escuchar a la víctima, que van a haber unos jueces, y que en ese proceso, porque es proceso penal, ahí se va a averiguar ¿qué? La verdad. El artículo 5 del Código Procesal Penal dice que el proceso, su finalidad es la averiguación de ¿qué, jóvenes? De la verdad, por supuesto. Si en esa verdad se transgredió una norma, se va a llegar a la consecuencia que decía la compañera, a la comisión de un delito o de un hecho criminal, ¿verdad? Entonces, jóvenes, vamos a tener ahí diferentes acepciones sobre lo que consideramos nosotros esa enciclopedia de las ciencias penales, pero solo las mencionamos rápidamente, ¿verdad? La filosofía del derecho, pues ya le dijimos, ¿verdad? Que investiga, ¿verdad? Todo el castigo, va a investigar las leyes, cuáles son, lo relativo a la investigación denominada del crimen. La historia del derecho, pues nosotros ya vimos un poquito, ¿verdad? Que hay antecedentes del derecho penal, por ejemplo, la ley del talión, por ejemplo, también si vamos a los hebreos, si vamos a los egipcios, hay diferentes maneras en las que se ha ido evolucionando el derecho penal, ¿verdad? La antropología criminal, pues de ahí aquí en las hojas que les enviamos, ustedes tienen una mención al Lombroso, que Lombroso decía, cuando estudiamos la antropología o las características y miramos cómo han sido los criminales anteriormente y cómo deben de ser, siempre tenían orejas raras, nariz rara, cara rara o características raras, ¿verdad? La psicología criminal pues va a estudiar, ¿verdad?, el comportamiento de esas personas que se dedican a hechos ¿qué? Criminales, ¿verdad, jóvenes? A cometer hechos que transgreden la ley penal, ¿verdad? O sea, el código ¿qué? Penal, ¿verdad, jóvenes? La sociología es el estudio, ¿verdad?, del criminal del crimen, ¿verdad? La penología, pues va a estudiar la pena, ¿verdad? Las medidas de seguridad y las consecuencias que esas traen. Pues aquí podríamos decir, cuando se le impone una pena a alguien en cumplimiento de la comisión de un delito, ¿qué sucede, jóvenes? ¿Quiénes sufren? ¿Quiénes van a sufrir también? A ver. ¿Quiénes van a sufrir? ¿Ah? ¿Quiénes van a sufrir? Los. ¿Ah? Díganme, jóvenes. La familia. La familia, ¿verdad? Van a haber consecuencias también en esa comunidad. Posiblemente el señor, pues, era una persona que tenía un liderazgo, automáticamente, pues, ya no va a existir. También, si tenía papás, ¿quién va a educar a esos hijos? Y así sucesivamente. Entonces, de ese análisis, de esa consecuencia, se va a encargar la ciencia de estudiar todo lo que se refiere a la pena en sí. El derecho penitenciario, pues ustedes lo tienen bien claro, que es el conjunto de normas que van a regular las penas y las medidas de seguridad. Las escuelas, pues ya vimos que existe la escuela positiva, que todo lo que está escrito, eso es lo que se deriva de la escuela, ¿qué? Positiva, ¿verdad? Si no hay algo que no esté escrito, entonces no debe tomarse en cuenta. La escuela ecléctica, pues es la combinación entre la escuela positiva y la escuela clásica, que la escuela clásica va más allá, ¿verdad? Dice, bueno, el derecho penal no es solo lo que está escrito. Recuérdense que hay algunas críticas con relación a esas normas que también se aplican penas, pero están desgregadas en otros códigos, ¿verdad? Entonces dice, también tenemos que pensar en esos otros temas que también forman parte de esas prohibiciones que se pueden constituir en algún momento en delito, ¿verdad?
Su fundamento lo tienen, dice, principalmente la Escuela Ecléctica en el contrato social de Rousseau. Yo no sé si ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Él dice, tiene que haber un peso, tiene que haber un contrapeso. O sea, no puede ser que el Estado sea absoluto. No puede ser que el rey sea el que decida a quién criminaliza, a quién no criminaliza. El Estado debe tener límites. El organismo legislativo tiene que tener quien lo controle, el ejecutivo tiene que tener quien lo controle, ¿verdad? Entonces debe de existir, según el pensador Rousseau, una investigación, no investigación, sino un control social, ¿verdad? Constante, ese esquema de control del derecho. Y él dice, pues, que el derecho definitivamente, pues, es lo ideal, ¿verdad? A través de las normas, para ir buscando esa convivencia y ese control social, ¿verdad, jóvenes? Las diversas nominaciones del derecho penal. El derecho penal, pues le dijimos que es un derecho penal, ¿qué? Represivo, sancionador, que es un derecho penal preventivo, protector de los criminales, es un derecho que lucha por el delito y así sucesivamente. Son algunas denominaciones que se le dan al derecho penal, principalmente el de sancionador y el de represivo, ¿verdad? La relación del derecho penal con otras disciplinas, pues cuando nosotros hablamos del derecho penal, sería imposible, jóvenes, no hablar del derecho constitucional. A ver, ¿ustedes ya llevaron derecho constitucional? Sí, Así es. sí, ¿Ya licenciada. leyeron la Constitución? Ya. Todos. Así con una seguridad de ya leímos la Constitución. No tanto. No Una tanto, parte. 20% quizás de todo. pero hay que leer. Bueno, entonces, si nosotros no conocemos la Constitución, tenemos graves problemas para entender los principios, los valores que están regulados, las garantías penales, principalmente lo que llamamos las garantías constitucionales, ¿verdad? Que todo ser humano se le debe respetar la vida y la libertad, que a todo ser humano pues se le debe respetar que si él está en un proceso penal, no se le debe considerar culpable, sino se le debe de considerar como jóvenes. Como persona Inocente, humana. ¿verdad? Hasta que se le compruebe lo Contrario. Contrario. pero de ahí siempre se le debe considerar como inocente, ¿verdad? Tal vez no sucede, pero pensemos que sí, ¿verdad? Entonces, jóvenes, la Constitución es la que va a fijar límites. La Constitución es la que va a fijar los principios, ¿verdad? El derecho penal civil, pues de alguna manera dice, son los que tienen que ver con el patrimonio. Y como el derecho penal también ve las violaciones a la usurpación, a la propiedad privada, al fraude, a los delitos contra el patrimonio, la reparación, es ahí donde deviene la relación del derecho penal con el derecho civil. Con la legislación del derecho comparado, pues ustedes están empezando en este momento a estudiar el derecho penal, pero con el tiempo, si les gusta el derecho penal, algunos de ustedes van a empezar su maestría. Y posiblemente a ustedes les va a interesar, por ejemplo, el tema de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, su documentación. No se No se escucha. escucha, licenciada. ¿Escuchan? Ahorita sí. Sí, licenciada. Sí, Sí, licenciada. ¿En dónde me dejaron de escuchar? Desde la Corte Internacional. Vaya, la Corte Penal Internacional, por si a alguien le va a interesar la maestría. Entonces, lo que estábamos viendo ahí es que cuando hablamos de la Corte Penal Internacional, tenemos nosotros que hablar del Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma, para ver cómo se ha aplicado, tendríamos que ir a ver los casos que hoy están siguiendo en Colombia, cómo fueron los casos que se siguieron en contra de los que persiguieron a los judíos, de la ex Yugoslavia, de Ruanda, el apartheid, que es el delito
que por el que acusaron a los militares que tuvieron a Nelson Mandela preso y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que reconocer que en ese derecho comparado vamos a encontrar también algunos casos que pueden en algún momento suceder en Guatemala, ¿verdad? Desde el punto de vista del derecho penal, para comprender mejor el derecho penal interno, también tenemos que sacar nuestros ojitos un poquito para ver qué pasa ¿en dónde, jóvenes? Con el tema internacional, ¿verdad? El derecho penal internacional. Entonces también miramos que la legislación comparada tiene que ver con el derecho penal internacional, ¿verdad? Como los individuos que cometen algún hecho delictivo en Guatemala, también si es transnacional, por ejemplo, murió aquí un chino, murió un español, España tiene alguna relación o tiene alguna incidencia también en ese juicio, y si no lo juzgamos nosotros, lo puede reclamar España, lo miran más seguido con los casos de narcoactividad. Y de ahí pues vamos a ver un poquito, antes de comenzar la ley penal, que sería parte del segundo módulo que vamos a ver, pues el artículo primero sobre el principio de legalidad, ¿verdad? Que nadie puede ser penado por hechos que no estén claramente establecidos. Sobre las sentencias extranjeras, la relación de causalidad, ¿qué es lo que no tienen claro? Si tienen ahí en su código del artículo 1, vamos a llegar hasta el artículo 'Pero si él decide iniciar, consumar todos esos actos y empieza a hacer las acciones para consumarlo, pero no llega a concretarlos por algún elemento, entonces estamos ante ¿qué, jóvenes? No, oye. Ante Licenciada, una disculpe. ¿verdad? ¿Ah? ¿De qué artículo a qué artículo? Usted le corrigió. Ya habíamos visto hasta el 16, Entonces, que vamos a llegar hasta el caso fortuito, hasta el 22, entonces vamos a repasar 17, 18, 19, 20, 21 y 22 para que nos quedemos hasta el artículo 22, jóvenes. Bueno, Ok, gracias, ¿Sí lo licenciada. tienen ahí claro? ¿Ah? Sí, licenciada. Licenciada. Va hasta el artículo 22. Entonces, si falta un elemento, jóvenes, entonces puede ser tentativa, pero no puede ser delito consumado, ¿verdad? La comisión puede ser por acción o por omisión, eso sí ya lo vimos, ¿verdad? ¿Sí se recuerda? sí. Que es por acción cuando yo ejecuto, pero el Estado también o nosotros podemos cometer hechos delictivos por omisión, porque teníamos que hacer una acción y no la hicimos, ¿verdad? Sí. Por omisión. El error en persona, jóvenes, quien comete un delito será responsable de él, aunque su acción recaiga en una persona distinta de la que tenía él que planeado ejecutar el hecho. Por ejemplo, el compañero se llama José Chanac. El compañero César Rosal quería, pues, causarle daño a la señorita Lorena Castro. Pero resulta que se equivoca porque estaba de espaldas o no se da cuenta y pues le causa un daño al joven Josué. Entonces, aunque haya sido error en la persona porque no era Lorena o no era Gabriela, él tiene que responder también por ese acto que ocasionó, ¿verdad? Entonces, por eso se llama error en persona. Jóvenes, el 22 hasta donde llegaríamos. Llegaríamos hasta el 22 del Código Penal y hasta el 19 de la Constitución. Constitución, ¿verdad, jóvenes? Por favor, anótenlo para que no se les olvide.
el artículo 22 del Código Penal, el caso fortuito, ¿va, jóvenes? No incurre en responsabilidad penal quien con ocasión de acciones u omisiones ilícitas, poniendo en ella la debida diligencia, produzca un resultado dañoso por mero accidente. O sea, el caso fortuito es mero ¿qué? Error. Accidente. A ver, ¿quién me da un ejemplo de caso fortuito? Por estarla limpiando, se llegara a disparar y llega a matar a una persona. Si hay una persona que tiene un arma y el arma se dispara, entonces, ¿qué es? Accidente fortuito. Caso fortuito, ¿verdad? Entonces, un individuo maneja algunos otros ejemplos, ¿verdad? Vamos a ver. La situación, ¿verdad?, en la que una persona se considera extraña al deudor, ¿verdad? Por lo que éste no puede haberle causado caso fortuito. No, vamos a ver. El deudor no tiene capacidad ni puede cumplir con la obligación. Vamos a ver aquí cómo lo encuadramos. Leamos la norma nuevamente, jóvenes. Caso fortuito. No incurre en responsabilidad penal quien con ocasión de acciones u omisiones lícitas, poniendo en ellas la debida diligencia, produzca un resultado dañoso por mero accidente. Miren, en el derecho penal el caso del compañero está bien, pero por ejemplo, cuando nosotros vamos a ver el caso fortuito, ustedes vienen en una carretera, hay un árbol que se está queriendo caer y ustedes atropellan a una persona porque el árbol no se quiere caer, se cae, ¿verdad? Y si ustedes no se esquivan, el árbol les hubiera caído a ustedes. Ahí hubo un caso de ¿qué, jóvenes? Fortuito. Fortuito. Ustedes no lo quisieron hacer, ¿verdad? Ni lo pensaron, ni fueron negligentes, ni tenían falta de pericia, sino que fue un mero accidente, ¿verdad? No hubo en ustedes ni la negligencia, Ni la intención. ni la intención, ¿verdad? Entonces, ese es un caso fortuito. Nos quedaríamos ahí, jóvenes, en el artículo 22. Ahí nos quedaríamos. Ahora, sí tienen claro que hasta el 19 de la Constitución, ¿verdad? Sí, es licenciado. Sí, licenciado. Ahí sí no hay... Ahí sí no hay... Bueno, vamos a empezar entonces. Cuando hablamos también de una ciencia auxiliar que también se nos quedó y que está aquí en la segunda parte del módulo, es la estadística criminal, ¿verdad? Que la estadística pues nos va a ir sirviendo a nosotros para ir haciendo el tema de ir viendo pues si se cometen más homicidios, más robos, más violencia contra la mujer y así sucesivamente, ¿verdad? La ley penal, jóvenes, que sería el módulo 2, ¿verdad? Sí. Solo denme un minuto.
Se fueron locos. Una persona de la consigna contra su persona. No sé. Alguna cosa donde vamos aquí, porque estamos dando de vez el repaso del examen. Como está claro, yo voy a entrar que el examen es que estamos dando hoy, semana activa, voy a escuchar los artículos de Constitución, no lo vemos, pero estamos diciendo que del 1 y el 9, del Código Penal, el 1 y lo que estamos viendo hoy, que es como clase y nuestro repaso. Por favor, si alguien no está en clase, que vuelva a escuchar, ¿verdad? Ahora si no lo escuchan y ponen otras cosas, y ahí ya no respondo. ¿Verdad? Pero los que están aquí van a sacar ¿cuánto? 100 puntos, muy bien. Van a sacar 100 puntos. La definición de la ley penal. La ley penal es la norma jurídica que hemos dicho que se refiere a ¿qué? A los delitos, a las penas, a las medidas de seguridad. Nosotros cuando miramos las características de la ley penal, pues estamos viendo que la ley penal, ¿qué es? Tiene, en algún momento don Zaffaroni les dijo a ustedes que la ley penal, o sea, el Código Penal, sí es selectivo, sí dice qué delitos persigue y cuáles otros no, porque las conductas que están ahí son las que se persiguen. Maltratar una gallina, un pollo, eso no lo persigue, ¿verdad? Entonces, si es que selectivo, si es con exclusividad, ¿verdad? De la ley penal es la única que puede crear, ¿qué? Los delitos, hacer las penas e imponer las medidas de seguridad, ¿verdad? La exclusividad de la ley penal, ¿verdad? Ustedes pues van a encontrar del artículo 1 al 7, ¿verdad? Que corresponde al Estado con exclusividad el ejercicio de la ley, ¿qué? Penal, ¿verdad? No le podemos ir a pedir allá a don empresario, a nuestro hermano campesino, no, hay que dejar ya el ejercicio de la ley penal con exclusividad, ¿verdad? La ley penal pues va a permanecer en el tiempo, en el espacio, ¿verdad? La ley penal es ineludible, la ley penal también dice cuando ya no se aplican, porque a veces son normas que están vigentes pero no son positivas, de alguna manera pues también va creando esa permanencia que también de alguna manera pues van abrogando, se van derogando esos artículos. La imperatividad de la ley penal. Las normas penales, al contrario de otro tipo de normas, contienen generalmente prohibiciones o mandatos que todos los guatemaltecos tenemos que cumplir. Nosotros tenemos que respetar la voluntad de la autoridad a las personas. Tenemos que acatar lo que dice el Código Penal, no matar, no extorsionar, no robar, no cometer ¿qué? Asesinatos, homicidios, violaciones contra las mujeres, imperatividad de la ley penal. Las normas penales, entonces, algo de otro tipo de norma, la norma penal, sí es porque hay algunas ¿qué? Prohibiciones. Si usted no hace, no le pasa nada. Si usted no cumple con lo que dice la ley penal, la norma penal, la descripción del tipo penal, pues usted va a tener ¿qué? Consecuencias que son graves, ¿verdad? Porque pueden dejarle sin la libertad, ¿verdad? Pueden quitarle la libertad. Es sancionadora, porque la ley penal trae consigo ¿qué? El castigo. La prisión, ¿verdad? Las consecuencias también a terceros. Es constitucional,
porque existe una ley ordinaria y esa ley ordinaria deviene de un mandato constitucional de que el Estado tiene que guardar ¿qué? La paz. Y para guardar la paz necesita normas que si alguien no obedece, tiene esas consecuencias, ¿verdad, jóvenes? Las formas de la ley penal, ¿verdad? La ley penal son formales, tiene procedimientos claramente establecidos. Cuando hablamos de la ley penal material, son todos esos actos que hay que estudiar, que hay que analizar, ¿verdad? Especies de la ley penal, ¿verdad? Nosotros vamos a ver que hay leyes esenciales, ¿verdad? Como el Código Penal, el Código Procesal Penal, la ley contra la defraudación, el contrabando aduanero, los delitos económicos, la ley forestal, la ley para prevenir y el financiamiento del terrorismo, la ley de armas y municiones, la ley contra la narcoactividad. Jóvenes, el Código Penal, nosotros tenemos bien claro y establecido que lo que va a contener son todos los tipos penales, que en base al principio de legalidad, podemos en algún momento, si nuestra conducta se adecua en alguna descripción de ellos, ser perseguidos, ¿verdad? La ley contra la defraudación o el contrabando aduanero. A ver, alguien de ustedes que me pueda decir qué idea tienen de la ley de la ley de defraudación y contrabando aduanero. Que hay un país aquí un país cercano, dos, a los que nuestros hermanos guatemaltecos visitan mucho. Y algunos han tenido... Es el trasiego de comercio, licenciada, que traemos de México para revender productos en Guatemala, ¿verdad? A diferentes precios, evitando así el pago de impuestos. Excelente, muy bien. Tanto el compañero como usted, Panamá, México, pues hay personas, ¿verdad? Que porque son más económicos, lo que pueden conseguir en esos países, lo que hacen es que lo traen de contrabando. El delito económico especial, jóvenes, pues, cuando hablamos del delito económico, por ejemplo, ustedes ven al Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía va a hacer revisiones a los vendedores de pollo, a los vendedores de frijol, a los vendedores de maíz, va a los centros comerciales. ¿Qué es lo que hace? A ver, ayúdenme ahí. Verificar los precios de los productos básicos. ¿Eso tendría que ver con la DIACO también, licenciada? Claro, es que la DIACO es la unidad especial que va a fiscalizar el tema de los precios a los que se refería el compañero, ¿verdad? Entonces, que las personas no vayan a hacer usuras con los precios, no vayan a estafar, ¿verdad? Que el producto en la canasta básica, pues el azúcar en un negocio valga 10 quetzales, las 5 libras, por ejemplo, pero que en el negocio de la par valga 20 quetzales. Y de esa manera pues, sea desmedido y se estafe a las personas que son las que automáticamente pues tienen derecho o acceso a, ¿verdad? La ley forestal
forestal, jóvenes? Ayúdenme ahí con alguna idea que tengan acerca de la ley forestal. Inspector el ambiente. A la tala ilegal de árboles, el pinabete y todo eso, el Ministerio de Ambiente, ECONAP. Excelente, o sea, tiene que ver con esa estabilidad que debe de tener el país con el medio ambiente, con la ecología, ¿verdad? Recordémonos que hay especies, por ejemplo, de México que migran, solo van a migrar porque pasaron por México y van a pasar por Guatemala porque van para otro país, pero una vez al año las vamos a ver pasar. Si nosotros no tenemos esos arbolitos que ellos necesitan o no tenemos agua, esa especie va a morir. Entonces, por eso en el ecosistema, la ley forestal necesita guardar un equilibrio. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros quitamos todos los arbolitos de los que come el quetzal, que son unas frutas que si hay alguien cobanero nos puede ayudar con el nombre de ese fruto que comen los quetzales? No hay ningún cobanero. No hay ningún cobanero. Bueno, ¿cómo se llaman? Entonces no sabemos, pero se me olvidó, pero alguien lo va a averiguar. Entonces, jóvenes, van a guardar esa estabilidad, ¿verdad? Con el ecosistema, con el medio ambiente. Recuérdense que también, si no se guardan, ¿cómo se llaman esos árboles? Que del puerto, si no creo que no haya ninguno. Puerto de San José, Puerto Barrios. ¿Cómo se llaman esos árboles que guardan el ecosistema? De los peces de agua dulce y agua salada. Palmeras, ¿no? No. Manglares. ¿Cómo se llama? Manglares. Los manglares, efectivamente. Ahora el mangle. El mangle es el que... ¿Corales? No, es el mangle. El mangle es el que con sus raíces aparta el agua dulce y el agua salada. Los pescaditos y las especies que son de agua dulce ahí van a terminar, entonces no se muere, porque de lo contrario se mezclaría el agua dulce y el agua salada y se morirían los pescaditos de agua dulce, y cuando tomen agua dulce los desalados se morirían también. Entonces el mangle, que ahora está protegido precisamente por la ley también forestal, es por ese equilibrio que tiene que existir en el ecosistema. Ley para prevenir el financiamiento del terrorismo. Jóvenes, a ver, ayúdenme ahí. Que esa es especial y es de carácter internacional. ¿Cómo es que dijo, licenciada? Perdone. Ley para prevenir ¿qué? El financiamiento del terrorismo. Exacto. Eso, aquí en Guatemala podríamos decir que son los diputados, ¿no? Perdón. Miren, hay algo que debemos de guardar los estudiantes de derecho. Y hay algo que debemos de guardar los profesionales. Ustedes están entrando en una carrera bien difícil. Cualquiera de ustedes, Dios no lo permita, por una acción de defender a alguien, lo pueden criminalizar. Y yo quisiera que más de alguno de ustedes fuera diputado o fuera diputada. Porque si se están preparando, si están estudiando, y ustedes que son los garantes del debido proceso, porque van a ser abogados y notarios, se atreven a juzgar a otro sin tener las pruebas debidas y sin que ese haya sido condenado, citado, oído y vencido en ese proceso legal con esa condena de la que hablábamos al principio, ¿en qué se constituyen ustedes, jóvenes? La Constitución. ¿Ah? En los hechos. No. ¿Qué delito comete alguien que dice algo de alguien? Perjurio. Perjurio, también están calumniando, porque depende si es un medio o si no fue en un medio. Tengamos cuidado. Yo no digo que en el Congreso seguramente hay personas que hacen malas cosas, como en nuestra familia. Hay personas tan honestas, hay algunas otras que no lo son. Pero no nos atrevamos nosotros a hacer comentarios que nos demeriten a nosotros mismos. Porque cuando yo digo algo de alguien, tengo que decir nombre y apellido.
tengo que juzgar a todos por igual, porque ustedes son estudiantes de Derecho. Derecho. y están estudiando la materia de derecho, ¿qué? Penal. ¿Y Penal. qué es lo que cuida el derecho penal? Las normas. Las El normas. orden social. El respeto El orden. al debido Orden proceso, social. que exista el principio de legalidad, que se le respete a la persona, que no se le criminalice solo porque usted, don Brian, anda de amigo o de otro que condenaron por X delito. Ah, entonces Brian también es igual que él, ¿verdad? Lo que busca el derecho penal es poner límite, dice, a ese poder sancionador del Estado, que nadie se le llame criminal, ni corrupto, ni sinvergüenza, si no tiene una sentencia que esté, ¿qué? Ejecutada. Firme, ejecutada para jóvenes. Entonces, por favor, en mi clase, respétense a ustedes mismos y respeten a los demás. Cuando hagan un comentario semejante al compañero, mencionen nombre y apellido y que esté condenado. Ahí se vale. Pero solo por decir que, imagínense él con los años, si entra en liderazgo y quiere hacer bien las cosas y quiere darle algo al país, y llega a ser diputado, ¿cómo nos gustaría a nosotros que otro nos dijera corrupto sin vergüenza? ¿Verdad que no se vale? No se vale. No se vale. No Cuando se vale. ustedes entren en cargos públicos, van a ver que a todos nos llaman sinvergüenza. Pero entonces, ¿cómo es posible que ustedes que están estudiando jóvenes en la universidad pública, ustedes que están esforzando, no vayan a servir en los cargos públicos, no vayan a poder llegar a ser magistrados de la Corte de Constitucionalidad, de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de sala, magistrados del Tribunal Supremo Electoral? Tienen derecho, para eso se están preparando. Y que otro les diga que son sinvergüenzas o corruptos solo porque se nominaron o porque platicaron con alguien, señores. El debido proceso hay que cultivarlo, hay que respetarlo, porque lo que yo hoy juzgo, mañana me puede llegar ¿a quién? Juzgar. No podemos, ¿verdad? Cuando un dedo te señala a ti, ¿cuántos nos están señalando a nosotros? 3 más. 3 más, ¿verdad? Cuidado, jóvenes, cuidemos nuestra lengüita que nos puede meter en muchos, ¿qué? Problemas, ¿verdad? Mejor no. Mejor cuando tengamos las pruebas hay que decir. Bueno, Perdón, licenciado, no quiero cualquier comentario. Y aparte también creo que el código de ética también nos indica que nosotros como, pues, cuando ya somos de opinión en casos que no hacemos. muy bien, ustedes ya están graduados, porque yo no les estoy dando clases ni a mediocres, ni a haraganes, yo les estoy dando clases a gente muy estudiosa, a estudiantes capaces, inteligentes, que van a llegar lejos en este país, y yo los miro como abogados y notarios, porque ustedes no están para perder el tiempo, están para aprovechar el tiempo, y cada minuto es oro, así que ustedes están para jugar a estudiar, jóvenes. Entonces, jóvenes, por favor, cuando hablamos de la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo es especial, fíjense. El terrorismo dice por qué es transnacional, no es solamente nacional, es un delito que se persigue en otras naciones, pueden haber guatemaltecos que si incurren su conducta en algunos de estos elementos, también pueden ser llevados a juicio de esa manera que pueden ir más allá de las ¿verdad? El terrorismo tocaba las bases en las que se fundamenta la sociedad, produce la inestabilidad en la economía, en la política, en la cultura, en lo social, a los seres humanos. Son hechos graves, gravísimos para el mundo internacional. Instituciones no hay, grupos criminales que se dedican a ponerles dinero para crear el caos en los países, para que hayan muertes. Podríamos poner, por ejemplo, qué país que está cerca de nosotros, donde el hijo de don fulano creó un caos y mató a un montón de personas para que no lo agarraran preso. Hijo del Chapo, Guzmán en México. Hijo del Chapo en México, han matado gobernadores, alcaldes, ¿verdad? Que no les dejan pasar la droga. Entonces, es financiamiento de grupos que provienen del narcotráfico para financiar ese caos social
para que ellos sigan, ¿qué? Cometiendo hechos delictivos. Delictivos, ¿verdad? Eso es el financiamiento del terrorismo, ¿verdad? Por ejemplo, miren, jóvenes, aquí trae penas desde 10 años hasta 30 años y multas de $25,000 hasta $800,000, ¿verdad? En la ley para prevenir el financiamiento del terrorismo. La ley de armas y municiones. A ver, jóvenes, ayúdenme ahí. La ley de armas y municiones es la que regula todas las armas que están en circulación dentro del país, así como también las municiones, que en este caso lo tiene el Ejército de Guatemala por medio del DIGECAM. Muy bien, lo tiene el DIGECAM. ¿Y qué es el DIGECAM? Dirección General de Armas, no, una cuestión así, perdón. A ver, está en el artículo 18. Control de armas y municiones. Léanlo, por favor. Tenencia y portación de armas. Ajá. Se reconoce el derecho de tenencia de armas de uso personal, no prohibidas por la ley en el lugar de habitación. No hay obligación de entregarlas, salvo en los casos que fueran ordenados por el competente. Es el decreto 15-2009 de la Congreso de la República, que lo que busca es garantizar la integridad de la persona, la libertad, la seguridad, la justicia, los valores supremos de los seres humanos de Guatemala, y que pues las personas de Guatemala digan por fuego, metan hechos violentos, o que no usen el arma como medio para intimidar a las personas, sino que esa arma la usen para defensa personal, para protegerse a ellos o a su familia, pero no para cometer hechos delictivos, ¿verdad? La ley de narcoactividad, jóvenes. A ver. La ley de narcoactividad. Es la ley que penaliza todo el tráfico, trasiego de drogas, estupefacientes y todo lo que tenga que ver con... Cualquier clase de estupefaciente, esa es una droga, ¿verdad? Entonces, cualquiera que lo promueva, sea tráfico nacional, tráfico en país, ya sea la venta de nuevo, o bien sean las personas que le llaman que lo incitan, ¿verdad? Que lo pueden producir o que solo lo van a servir de alguna manera como o a hacerlo como actores. Eso es la ley de narco. Actividad. ¿Verdad? Lo que tiene que ver con drogas. La ley de narcoactividad es el decreto 2892, ¿verdad? Y también dice el Estado de Guatemala que lo que va a buscar es garantizar el cuidado de la salud, ¿verdad, jóvenes? Entonces, el bien jurídico tutelado aquí sería la salud, ¿verdad? Va a prevenir, garantizar la salud, la vida, la integridad, el desarrollo de personas, ¿verdad? Porque Ana Vázquez también reconoce que el Estado de Guatemala también ha ratificado, ¿verdad?, algunos convenios internacionales que tienen relación con el tema de actividad, ¿verdad?, que no precisamente, pues, es aquí en el país, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí, jóvenes? Uno. Ya. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Ahí también puede incluir la ley de contrataciones del Estado, ¿no? No, claro que sí. La ley de contrataciones del Estado no la leímos aquí, pero tiene razón. Yo pensé que se refería a que si la ley de contrataciones del Estado con la ley de narcoactividad. La ley recuérdense que el Código de Salud, la ley de contrataciones del Estado también tiene delitos. El Código Mundial también tiene delitos. Entonces, todos aquellos que tienen delitos son leyes penales especiales, tiene razón. También la ley
¿Qué otra ley no mencionamos? La ley de contrataciones del Estado, el Código de Salud, el Código Municipal, ¿algún otro que se recuerden? El de trabajo. No, el Código de Trabajo no tiene tipos penales, no. Entonces, todas las leyes que tengan algún tipo penal son leyes especiales penales, ¿verdad, jóvenes? Entonces, jóvenes, hoy vamos a ver también lo que ustedes tienen dentro de los convenios. Vamos a ver el convenio de Basilea. El convenio de Basilea, jóvenes, es el que se refiere al medio ambiente. Es el que coordina el manejo de los químicos, de los desechos peligrosos que pueden venir de otros países a través de los ríos, y que para proteger la salud y para proteger el medio ambiente van a haber en los movimientos fronterizos para que esos desechos sólidos, por ejemplo, Guatemala, ¿con quién está ahorita con un proceso bastante difícil y que hay acusaciones serias de que estamos contaminando los ríos? Con Honduras, licenciada. Con Honduras. Entonces, son esos pasos fronterizos que ellos nos mandan basuras o que nosotros le mandamos, ¿qué? Algún desecho que puede haber alguna contaminación, ¿verdad? El convenio obliga a los países miembros para que no contaminemos los ríos, para no tirar desechos peligrosos que contaminen el ambiente, que contaminen la salud, que contaminen la naturaleza. Y que si lo hemos hecho, pues de inmediato debemos de, ¿qué, jóvenes? De inmediato debemos de, ¿qué? De inmediato debemos de tomar las medidas de prevención, ¿para qué? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer, jóvenes? Tomar las acciones, ¿para qué? Tomar acciones para que no se sigan dando contaminación. Dicen también el protocolo de tren, que va un poquito relajado. Nosotros tenemos prohibido traer otros países que producen los equipos contaminantes, cloroflóricos o carbono, que pueden crear en transporte explosión, ¿verdad? Como el aire de las bombas de calor, los aires acondicionados de los vehículos, traerlos, sino que tiene que ser que elaborado para el seguimiento. Ustedes han visto, y aquí hay una que no es mentira, ¿verdad? Entonces no estoy criminalizando a nadie. ¿Qué es lo que ustedes han visto? ¿Quiénes han muerto últimamente por el aire acondicionado en los moteles? Que dejaron el carro encendido con aire acondicionado. ¿Ah? Las parejas, ¿no, licenciada? Por el dióxido. La pareja Chiquimula, ¿verdad? Que fue la última que murió con No fue por el monóxido de carbono. Pues, miren, al final es porque el aire acondicionado no tenía el mantenimiento debido, ¿verdad? Y lo que les dice ese gas de monóxido que tenía. Lo que tenemos también es que se traigan productos como las verduras, las frutas, sin el procedimiento debido por el control de plagas, ¿verdad? Nosotros alguna vez hemos visto un control de la cuarentena que le llamamos. ¿Dónde lo hemos visto? Camino a Reu. Muy bien, también hemos visto eso. Entonces ese es el convenio de... ¿Dónde fue? El convenio de... Montreal. ¿Ah? Muy bien, convenio de Montreal. Entonces, ¿cuál es la diferencia del convenio de Montreal y del convenio de Basilea? Uno se refiere a los pasos fronterizos de los desechos sólidos, otro se refiere a las frutas, a las pesticidas, a los gases, a las contaminaciones, ¿verdad? ¿Cuál joven es alguien que me lo pueda decir? Hola. El convenio se refiere al paso fronterizo de los hechos sólidos.
que no tirar basura, no tirar químicos, ¿verdad? Podamos en la basura, podamos caminar los ríos, los lagos. Y el protocolo de Montreal, ¿verdad? No contaminar, que no contaminantes, podemos tener una explosión, ¿verdad? Que podemos tener un caos, que también atentemos en contra de la salud. El convenio de Viena, jóvenes, que es el otro que tienen ahí. ¿Sí tienen alguna duda hasta ahí del convenio de Basile o del convenio de Montreal? No, licenciada, todo bien. No, licenciada. Vámonos al convenio de Viena. Ese convenio de Viena, jóvenes, es bien especial, ¿verdad? Porque se va a referir a todos estos tratados que son ratificados por Guatemala. Para que Guatemala ratifique un tratado, un convenio internacional, ¿dónde tenemos que ir, jóvenes? ¿Dónde tenemos que ir para poder ratificar un convenio internacional? Y el ratifica un tratado internacional, está bien. Son negociaciones de otros países, pero para que entren en vigencia en el país, necesitamos que el Congreso los Apruebe. ratifique y apruebe, ¿verdad? Muy bien. El convenio de Viena, entonces, se refiere a ese derecho internacional que tienen los países que son miembros de Naciones Unidas, en principio sobre la soberanía, de la independencia de los estados, de dar un equilibrio de no amenazas entre los estados que atentan contra la felicidad, contra las relaciones de amistad de esos países, no la relación de cooperación internacional. Jóvenes, si alguien anda en vehículo, por favor lo apaga, no nos vemos. Dentro de este convenio de Viena, el Pacto de San José. Hola, eso me está... Sí, perdón, está ahorita para que... ¿Cuál era la pregunta? Licenciada, dentro de estos convenios de Viena, ¿forma parte también la firma del Pacto de San José? El Pacto de San José, efectivamente, el artículo es importante para nosotros, para las garantías procesales. Y me hace el favor de buscarle en internet y leerme el 8, no entrar en el caballero, solo habla conocimiento que bien tanto en derecho penal. Leamos el artículo 8. Y claro, el base al medio del derecho a los tratados y la obligación de los tratados tiene relación con el Pacto de San José, pero es distinto, ¿eh? Leamos el artículo para entenderlo. El convenio de Viena, los estados que se cometen tienen que respetar ese tratado. Y eso, como tal, es el Pacto De derecho penal. ¿Quién lo busco aquí? Aquí está. Leamos. La edición podrá darse por delitos cuando se trata de extinción comprendida en trámite internacional, podrá torcerse si existe reciprocidad. En caso de intentarse ni por sus conexos. El Pacto de San José, ¿correcto? Tengo aquí el artículo tiene que ser un garantía de un plan zonal, por eso tener competencia independientemente e imparcial. Es decir, mantener la ley, la sustanciación de la acusación penal con ella, a las naciones y obligaciones de laboral, fiscal de guerra. 2. El delito tiene derecho a una ausencia menos está en su edad. Antes, toda la derecho legalidad y es mínima. Derecho del culpado poder ha sido gratuito por el traductor o intérprete, depende o no la idioma del juzgado o tribunal. Comunicación al culpado. C. Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. D. Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser así por un defensor de su elección, comunicarse libre y privadamente con su defensor. E. Derecho a renunciar a ser asistido por un defensor ordenado por el Estado, o no según la legislación interna. Si el inculpado no se defendiere, podéis nombrar defensor dentro del plazo establecido por la ley. F. Derecho de la defensa y los testigos presentes en el tribunal y detener la comparecencia con testigos o otras que puedan arrojar luz sobre los hechos. Derecho a ser
a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable y ha hecho de recurrir del Tribunal Superior. 3. La acción del culpable solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna ley. 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos. 5. El proceso del deber público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. ¿Cómo se le llama eso, jóvenes? ¿Cómo les dije? Garantías. Garantías, ¿verdad? Garantías procesales. ¿Perdón? ¿Perdón? Las garantías procesales. Pueden servir para el derecho penal, para el derecho civil, para el derecho laboral. O sea, el Estado tiene que guardar, lo que está diciendo ahí es el debido proceso, ¿verdad? Respetar a las personas, que haya audiencia previa. Si las personas no tuvieran un abogado en materia, el Pacto de San José de Costa Rica dice que el mismo Estado debe proporcionarlos para esa defensa a defenderse, no debe tomar acción por sí mismo, lo que necesita respetar a los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, jóvenes, vamos a tener el convenio de Viena, ¿verdad? Que es el derecho de que el Estado puede aceptar tratados y cosas vamos a tener la seguridad de manera nacional e internacional a crear controversia que haya competiciones entre los países. Cuando un país acepta un tratado, tiene que aceptar tiene que ratificarlo y tiene que aprobar. Puede ese Estado también hacer una adhesión a ese tratado, decir, mire, en la mayor parte que estén debido a eso también pone que tengo que guardar las garantías constitucionales, por ejemplo, y sucesivamente, todo de la igualdad, en ese procedimiento. El derecho a la negociación de tratados, cuando aquí hay algo bien interesante que es discutible en el derecho de los tratados, y ustedes en la medida en la que vayan avanzándose van a ir viendo más acentuado este tema, que hay discusiones bastante grandes, bastante severas con relación al hecho de la irretroactividad. Algunos teóricos mantienen el pensamiento que el tratado no puede ser aplicado, sino únicamente para aquellos hechos, por ejemplo, en el narcotráfico, que fueron cometidos a partir del día que estaba vigente. Pero para atrás no pueden ser ellos perjudicados y recuérdense que principalmente nosotros hemos escuchado, ustedes lo han escuchado también, están próximos a ser abogados, lo han escuchado jóvenes principalmente en aquellos casos de expasiones extrajudiciales, no. Que dice, cuando también estamos viendo esa pregunta que dice que el Estado tiene que investigar para buscar esa de la verdad. Entonces, ¿por qué me llevan ante un tribunal por desaparición forzada si no existía, por ejemplo, ese delito no existía en los años 70? Pero me dice el delito permanece en él hasta que la osamenta del cuerpo aparezca. Permanece, por ejemplo, también el delito de genocidio. De la misma manera, tiene esa discusión en cuanto a la permanencia en el tiempo de la comisión de esos hechos delictivos, ¿verdad? Los tratados constitutivos de organizaciones internacionales, entonces, a través del convenio de Viena, van a ir analizando que el país tiene capacidad para celebrar como el país, a través de los estados, que el gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, es que va a buscar la forma para poder hacer negociación de ese tratado en nivel internacional, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, licenciada, gracias. Ninguna. Los decretos de voy a decir que son decretos. No, los delitos que quedan son restricciones de garantías individuales. Recuérdense que restringen su derecho a caminar, su derecho a libertad, su derecho a comunicarse, no se permiten manifestaciones, no se permite salir. Entonces, esas son restricciones ¿a qué, jóvenes? ¿A las garantías qué? Constitucionales. ¿Ah? Miren, son todas las que van a estar en el componente ley. Licenciada, disculpe, ¿decreto ley o en estado de calamidad? ¿Dicen un decreto ley? El estado de calamidad es cuando se recuerda el presidente, cuando venía y otra. Creo que pidió al Congreso que le decretara ¿qué? Un estado de calamidad. También con la pandemia, también hay remotos, porque hay un estado agravado de necesidad de que el Estado le dé recursos
Bien se puede dar, decía el compañero, de reducción de migrarías tribales. Son cosas. De toda la norma que emana el Congreso, lo que el Congreso aprueba, ¿eso es un decreto? Ley. Ley, ¿verdad? En general, la norma de ley emanada del Poder Ejecutivo, Legislativo, sin que tenga la intervención, ¿verdad? Entonces, del Legislativo, ¿verdad? ¿Este es el decreto qué? El decreto ley. También el Ejecutivo en Consejo de Ministros, pues, también según el Código Civil, oyeron, es el único que es Estado Ejecutivo y que es un decreto ley, el Código Civil que nosotros tenemos. De ahí los decretos leyes son emitidos por el mundo de la Público. Las leyes penales en blanco, jóvenes, de acuerdo a la zona que se metan, que no están dentro del Código Penal, sino que se van a encontrar en el código, dijimos en el Código de Salud, dijimos en el ambiente, dijimos en el Código más de narcoactividad, son leyes en blanco, ¿verdad? Que necesitan complementar con otra ley, ¿verdad? Que no se encuentren reguladas en el Código Penal, ¿verdad? Las leyes reales del derecho penal es el conjunto de derechos de la naturaleza, del hombre, los derechos sociales, los derechos económicos. Las fuentes formales es la ley, la doctrina, ¿verdad? Jóvenes, aquí es importante que ustedes tengan algo que nosotros con un acto jurídico. Miren, podemos hacer varios actos, ¿verdad? Actos ¿qué? Religiosos, pueden haber actos sociales, pero cuando nos referimos a un acto jurídico es aquello que trae una consecuencia Penal. Que puede la interpretación, la expresión del derecho. Cuando hablamos de exégesis de la norma, a ver, díganme. Ese de diferentes pensadores que interpretar el significado de la norma. La ley del organismo judicial, que cuando no se claro cómo podemos nosotros interpretarla, cómo podemos se comportó con su espíritu, o lo que quiso decir el legislador. ¿Qué más? ¿Qué más? Que la exegesis jurídica que va a interpretar el legislador de una norma. Yo les hago la pregunta, ¿cuál era, joven? ¿Cómo se tiene que interpretar una norma de conformidad con la ley de los mismos juicios? Eliciada, eso está en el artículo 10 del orden judicial. Siendo puntuales, dice, se podrá aclarar atendiendo el orden siguiente y al espíritu de la misma, a la historia fidedigna del instituto, a discusiones de otras leyes sobre casos o opciones análogas y al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. No se escucha, Lick. No escuchan nada. Y ahí sí escuchan. Ahí ya. ¿No? ¿Sí me escuchan? Sí. Entonces, la interpretación tan figura de normas, proceso de metodología. Entonces, hay una cuestión que la interpretación jurídica que la joven, la información que con en español significado diccionario, ¿verdad? Que coge la ley, la interpretación de la doctrina, que es al final lo engañable de lo que queremos decir. Van a encontrar. No se escucha. Esta cosa, yo que muestro a trabajar aquí. Sí, sí. ¿Qué ganas? ¿Ustedes tienen otra clase? Sí. Terminemos que no puede. Sí, licenciada. Sí, termine. La impresión, la verdad, la impresión es aquella que va a ser pues, también ahora interpretar el sentido de la norma. Y pues, ya no me pidieron o expresarlo, esa es la declarativa. La declarativa es cuando el juez, además de interpretar lo que el legislador le pide. La interpretación restrictiva es cuando el juez reduce sus palabras cuando ignora. Y él, entonces, eso es restrictivo. La interpretación restrictiva está consagrado en el Código Procesal Penal, porque de una manera, recuerden que el juez tiene prohibido también hacer interpretaciones por analogía, ¿verdad? Que aparte de lo que el legislador dijo, él trata de hacer algunos planteamientos que no están estrictamente establecidos en la norma. La interpretación progresiva es la que tiene por finalidad
trazar las líneas de contacto entre el momento en que entró en vigencia la ley, el presente y el momento que se debe aplicar. Esta interpretación pues, da también lugar a radicalismos legales, ¿verdad? O a interpretaciones fuera o ajenos al sentido de la norma, que pueden ser ajenos a la ciencia, a la ética y a lo ¿verdad? Entonces, que debe tenerse cuidado pues con esa carga de análisis de las cosas. La interpretación, la analogía, ¿verdad? Prohibida. Nosotros tenemos prohibida la interpretación por analogía, ¿verdad? En base al principio de legalidad, que la norma, miren, aquí hay una diferencia. Cuando nosotros llamamos el canon law de lo que existe en Estados Unidos de Norteamérica, nosotros vamos a ver que allá la analogía les es permitido a los jueces. Los jueces están grabando los beneficios y pueden, entonces ahora ya bien, ¿verdad? En colaboradores y entonces aquí en Mala nosotros no tenemos establecido el tema de la analogía. Los jueces únicamente se les permite interpretar la norma, ¿verdad? El concurso, miren, hay un concurso ideal y un concurso. ¿Hay un concurso? Sí. ¿Ah? Un concurso ideal y un concurso ideal y real. Hay un concurso, aquí está, o sea, nosotros le conocemos a ver cuál sería el ideal, ¿verdad? La pareja. Pero cuando llama concurso más, ¿cuál? El área joven concurso hace aquel que mediante un hecho van a alegar que haya modificación, pues en el curso no, miren, cuando yo voy a cometer un hecho, para cometer el hecho necesito cometer otro, por eso el concurso aparente ideal, el real es el que nosotros estamos viendo, es aquel que aunque haya tenido necesidad, que iba a robar un banco, pero cuando robé el banco, no tenía que matar a los agentes de seguridad para no tenía que matar. No. Tenía que amenazarlos, usar violencia, no necesariamente tengo que matar a todos los del banco para nada. Pero además de lo mato a todos, estoy metiendo un concurso ¿qué? Real. A ver. Tenía contemplado. Lea el concurso ideal. Ahora tenemos real. El concurso real cero a la acción de hechos entonces cuando estamos ante un porque mató a los bancos y no necesitaba ante un concurso real. ¿Ah? Sí. Sí, cometió varios delitos para perpetrar el que él quiere. Entonces la discusión es en estos temas del concurso real tiene que pagar individualmente la pena de delito, ¿verdad? Aunque los ayuntamientos que simultáneo, pero a la persona que comete un delito en concurso real, las penas se les van a pagar de manera que igual por cada delito cometido, ¿verdad? Eso es el concurso real, ¿verdad? ¿Tienes ahí? Sí, ahora entonces, ¿cuál es la idea de lo ideal? Hacer la diferencia. El ideal, por ejemplo, el papá, digamos, no el papá, el padrastro comete violación con una niña cuando tiene 6 años. La niña no hace nada y la sigue violando hace 15 años. Cuando ella ¿qué es? El concurso ideal. Él, para seguir cometiendo el delito de violación continua, el delito es el mismo, pero continuó. Entonces hay agravantes. Entonces es ideal, yo la violó para continuar siendo uso sexual de ella de manera obligatoria. Entonces, ahí va a haber la pena de violación, pero ¿qué? Agravada, porque es que consumado, ¿verdad? No solamente lo cometió una vez, sino varias violaciones, pero en un mismo ¿qué? Ajá. Solamente de manera constante. Continua, ¿verdad? Oye, hay una persona que se llama parado de la y lo se lleva y lo lleva que, por ejemplo, ustedes vieron una noticia que la gerente de lo que competía un empresario que estaba vendiendo No sé. había un caso que ella cometió hurto porque ella cometió
le dan después que la gente podía, y con esta estafaba o cometía fraudulentamente de la red. Entonces, pudo haber sido un hurto contado, continuado de la forma de estar haciendo una estafa, ¿verdad? Continuada. Entonces, si hay un delito, un curso, alguna manera, ¿verdad? Lo normal, pues, que mi esta es los principios de la paternabilidad, ¿verdad? ¿Algún ejemplo, hijo? El principio de la joven dice decía que es más grave el dolor, si hay una que pegó, si le empujó, que se metió un lío, lo vamos a llevar por alguna palabra que le dijo por un abuso cometido de una persona, por palabras obscenas o le varía prisión. Por lesión. Lo vamos a llevar por más grave, ¿verdad? Si hay una... ¿Qué otro podríamos poner de ejemplo? ¿Qué otro podríamos poner de ejemplo? Estamos hablando de la alternabilidad del guayero. Cada año se cambia desde el turista que si hay un antes de que el homicidio lo lesionó porque ya le había causado fuera al hospital un día antes de ir al hospital, ¿lo vamos a seguir por la lesión o lo vamos a seguir por el homicidio? Sí. Más grave, alternabilidad. Lo del principio de desigualdad, ¿no? ¿Verdad? La ley es dura, pero es la ley. Entonces, si hay una ley que de alguna manera tenga establecido que debe ser juzgado un delito contra la salud, por un delito de narcotráfico, por un delito de fraudación, nosotros tenemos que, en base a ley especial, no vamos a crear un tipo para encuadrar. Es dura lo que hay. El principio de subsidiariedad penal es el derecho penal de última rápido. ¿Se puede vender? ¿Cosa? ¿De último qué? ¿Cómo se va a aplicar, jóvenes? De último momento, ¿verdad? Y luego los principios y reglas de cómo debe aplicarse los concursos. Yo, es más bueno, que no es un problema, no quiero complicarles y bastante. ¿Tiene una duda ahí? ¿Tiene una duda? Está en el documento. Recuerdo de grabación me auxilié de los estados que los estudiantes aquí. Es clase que esta es la clase de su examen. Por favor, escuchen. No necesitan estudiar otra cosa. El examen es cuál es. ¿Quieren que les complique más la vida o que se las facilite más? Ya no puedo. ¿Sí está claro? Sí, cuando yo escuché la repetición no la transmite. Voy a pedirle a Sarita que si me hace el favor de ver cómo se las va a hacer para que ustedes la puedan escuchar. Si es posible, no sé, pero ustedes estuvieron en clase y yo con las ideas, yo no creo que Gracias. Sí, ¿no? Gracias. Usted mencionó que había Zoom puntos que usted envió. Sí, hay que los. Háganlos por eso, les vale una manera para ayudar con la cámara de su resultado, ¿no? Y se ven por somos las primeras para que porque es menos para enviarlo. Hasta allá de la izquierda para ver si para lo antes. Le tenemos hasta los jóvenes. Así es, el 11. Bueno, el 11 vamos a subir ahí a prima Alejandra. Así. No tenemos sabido. Todavía no está. Pero si te la examinan, ¿ah? Todavía no. Va. Entonces, joven, ustedes tienen para el 11 lo miramos. Que tengan buena tarde. Gracias, licenciada. Que tengan buena tarde. Jóvenes. Feliz tarde.